Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito, Eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram, Revista Por Escrito, Facebook, Por Escrito MX, X, Por Escrito _. Recuerden que nos pueden seguir también en transmisiones a través de YouTube, Revista Por Escrito, o a través del canal de Spotify Por Escrito también. Todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Mandamos saludos, por supuesto, a la Náhuac Mayab y al Claustro de Sor Juana, donde también nos siguen. ¿Cuál es el pretexto literario del día de hoy, mi querida Ceci? Vamos a ponernos políticos. Pues sí, el día de hoy vamos a hablar de la relación que existe entre la literatura y la política. ¿Dónde sí se vale y dónde no se vale, Juan Carlos? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ceci, ¿dónde sí se vale y dónde no se vale? A ver, qué difícil punto de unión, Juan Carlos, hablar de arte y hablar de política. Son animales totalmente diferentes. Pero creo que la literatura como pretexto literario, más bien la política como pretexto literario, es un tema súper delicado. ¿Por qué? Porque corre por un filito muy, muy delgadito en donde te puedes convertir facilito en panfletario, en propagandero, en mandadero de alguien, ¿no? Y a mí me dio mucha risa cuando platicaba contigo este tema anteriormente, porque efectivamente vamos a encontrar muchísimos libros publicados, además con ediciones muy, muy caras, en botaderos de gratis de librerías de viejo. Entonces, eso no es literatura, pero sí hay literatura en donde se han tratado temas políticos. A ver, creo que tenemos varias vertientes al respecto. Por un lado, cuando se utilizan las letras en general para hacer propaganda, para hacer politiquería. También hay que entender la delgada línea que existe entre la manipulación y la persuasión. Por otro lado, la política como pretexto literario, la política como motor de una narrativa, adentro de una novela, de algún cuento, creo que todo eso es interesante. Y hay también algunos libros, no de estos que encontraría uno en los botaderos, sino que estarían más bien escondidos en los libreros. Estos libros que de alguna manera sí ayudaron a manipular una sociedad, a mover el sentimiento de una nación en aspectos positivos y negativos, porque al final la propaganda es para todos lados. Y es que yo creo que aquí lo importante es qué es lo que quiero contar. Y cuando yo entiendo qué es lo que quiero contar, y si lo que quiero contar es una perspectiva en donde a lo mejor yo no estoy de acuerdo en cómo están sucediendo las cosas en este momento y quiero cambiar el rumbo de las cosas, tal vez eso sea válido. Y entonces yo inspiro mis ideas. El problema, Juan Carlos, ya lo anticipabas, y viene desde la antigua Roma, es cuando yo ocupo la palabra para engañar. Cuando yo te estoy haciendo promesas que de antemano sé que no voy a poder cumplir. Cuando yo te endulzo con miel ácida el oído y te estoy diciendo que las cosas están perfectas, que nunca hemos estado mejor, cuando no es verdad. Y eso fue por lo que el propio Cicerón se cortó las venas y dijo, basta, la retórica no debe de ser utilizada como una herramienta para el engaño. Es curioso. Me quedé pensando en un texto que se llama La rebelión de las masas. Solo que Cicerón lo hizo de manera individual. Las masas tendrían que rebelarse precisamente ante estas palabras. Pero siempre se han utilizado. Siempre. La literatura se usa y se abusa de esto. Y creo que es importante señalarlo. En algún otro programa hemos platicado la diferencia entre el discurso y la arenga. Y a ver, el discurso
es de alguna manera propagandístico porque además va a expresar ideología. Y las arengas, quizá de un modo más efímero, pero también de un modo más enardecido, van a ayudar a que la gente vitoree al candidato o vitoree el movimiento, insisto, con todo lo positivo y lo negativo que lleve, porque podemos solo hacer un análisis de la mala propaganda o de la propaganda de los que históricamente fueron malvados, pero la realidad es que esto funciona para todos lados, yo insisto. Por supuesto, porque además déjenme platicarles, hay plumas estupendas, maravillosas, que han incluido temas políticos dentro de su de producción literaria. Pienso, por ejemplo, en León Tolstoy, con Ana Karenina. León Tolstoy era un hombre de una posición muy, muy acomodada y él tenía mucha tierra y él tenía muchos trabajadores a su cargo, tierra que había heredado, por cierto, de sus familias. Y en Ana Poneshkaya, que es en donde él tenía su granja, él veía a todos estos trabajadores y empezó a leer a Marx y a Engels y dijo: creo que la tierra tiene que ser de quien la trabaja. Y en Ana Karenina hay capítulos enormes, largos, pesados, en donde se dedica a explicar la teoría económica socialista, en donde se dedica a justificar por qué la tierra tiene que ser de quien la trabaja. Son muy interesantes porque tiene un punto de vista muy sólido, pero además tiene un sustento económico muy bien fundamentado. Entonces creo que así sí se vale. Bueno, lo hizo tanto que la esposa le decía a León Tolstoy, ya a punto de morir: ¿cómo vas a heredar? ¿Cómo vas a heredar a los trabajadores y vas a desamparar a tu familia? Lo hizo. La tierra es de quien la trabaja, esta misma expresión es propagandística. Por supuesto. Por eso la tenemos nosotros en la mente. Recuerdo esta otra de: es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Es también propagandística. Estas dos las estoy sacando del contexto de la Revolución Mexicana. Claro. Marx y Engels son, no voy a decir, porque bajo el riesgo de que me corran por panfletista, pero son panfletistas. Claro, El Capital es un texto de rigor. Es un texto serio, pero es un texto claramente propagandístico que tiene, a su entender, una visión muy clara, ideológica, de lo que debe ser la política y la política empresarial y la manera de trabajar con los trabajadores, valga el pleonasmo. Marx y Engels son, sí, dos ideólogos que utilizarán las letras para pues la propaganda de sus ideas. Y que hicieron visible a un sector de la población que antes era totalmente borrado, que es el proletariado. Y por supuesto que tenían ahí, pero una cosa, Juan Carlos, es dar a conocer tu pensamiento, y otra cosa es ser panfletero. Sí, y eso es, creo que, los ejemplos que vamos a poder encontrar a lo largo de la historia, a lo largo de la literatura, y bueno, ya en las conversaciones seguimos desglosando algunos de estos textos importantes. Recuerdo, es que también ha habido una guerra entre panfleteros y entre ideologías. Hay un libro que se llama De Gutenberg a Internet, de Asa Briggs, donde se relata con mucha claridad, detenimiento y, quiero decir, hasta sabroso se pone, cómo al inicio de la imprenta había imprentas cristianas que acusaban a los protestantes, y había imprentas protestantes que atacaban a los cristianos. En una guerra entre imprentas, en una guerra entre ideologías, claro, donde se atacaban los unos a los otros, justo cuando iba empezando todo el tema de la impresión de libros, de las ediciones y la propagación de ideas, que por supuesto se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Pero creo que se nos está terminando el tiempo. Un último apunte. Rápidamente, nada más las características de lo panfletero. Tiene un sesgo que no se puede disimular, es manipuladora, simplifica en la realidad, es repetitiva, desinforma y es súper exagerada. Muy bien, pues vamos a terminar con esta sección, pasamos a la siguiente y continuamos después con las conversaciones.
lo desconocido. En esta sección, en la que las letras importan, me gustaría hacer una reflexión sobre la literatura y la política. Qué difícil es encontrar este punto de encuentro sin que tengamos un sesgo, sin que haya exageración, sin que se exalten valores que en realidad no se tienen. Es difícil. Conste, dije difícil, no imposible. Quiero referirme al gran José Saramago, este escritor portugués, Premio Nobel de Literatura, que tiene obras maravillosas, y me voy a referir a dos. Me voy a referir a Memoriales del Convento. En Memoriales del Convento, la obra arranca cuando una reina no puede tener hijos y le dice al confesor que está muy triste porque no puede tener hijos. Sin embargo, poquito tiempo después le dice al confesor que ya está embarazada, pero el rey todavía no lo sabe. El confesor también es confesor del rey y ya sabe que la reina va a ser madre. Entonces el rey está súper triste porque no ha podido tener descendencia, y el confesor, ya con información, le dice: ¿por qué no le pides a Dios que le dé fertilidad a tu mujer? Y si te hace el milagro, entonces vas a construir un convento monumental para mi orden. Y claro que al día siguiente la reina le avisa al rey que está embarazada, y así se empieza a construir el convento. Lo que Saramago está haciendo es manifestar la manipulación que se puede hacer, que esa es una manipulación que se da muy frecuentemente en los ámbitos políticos. Ensayo sobre la lucidez es una novela que a veces cuesta mucho trabajo seguir leyendo por la dureza de lo que cuenta. Y es que Saramago está cuestionando constantemente términos como democracia y también nuestras acciones como ciudadanos. Esa pérdida de confianza en la que a veces caemos por las instituciones que le dan fortaleza a una nación, por las instituciones políticas, dejamos de respetar a los partidos políticos, por las instituciones económicas, queremos vulnerar a los bancos centrales o las fuerzas de orden público de los armados. En esta novela del ensayo sobre la lucidez comienza con unas votaciones que se dan en medio de una temporada de diluvios. Los gobernantes y las instituciones reguladoras esperaban en las urnas a sus ciudadanos, pero conforme va pasando el día, ninguno de ellos aparecía. Entonces, el caos empieza a entrar, la desesperación de qué va a suceder, porque pues no hay un buen clima, la lluvia parece que no va a campear, y entonces los electores como que no llegan a las urnas. Sin embargo, parece que más bien no se trata del clima, parece que se trata de que los electores no quisieron ejercer su voto porque están muy desilusionados. Este libro habla sobre la crisis institucional, las crisis políticas, en donde el ciudadano común está harto de tantas promesas que no se van a poder cumplir, de tantos anhelos que no se van a poder llegar, de tantos políticos cínicos que dicen que van a hacer completamente lo contrario a lo que en realidad hacen cuando llegan al poder. Saramago hace esta crítica durísima a los modelos políticos contemporáneos y sociales que imperan en casi todos los países del mundo. Me llama mucho la atención cómo Saramago, siendo portugués, puede reflejar estos valores universales con los que nos pudiéramos sentir relacionados en México, en Estados Unidos, en algún país de Centro, de Sudamérica o de Europa mismo. Es decir, es un político que trabaja en función de sus propios intereses, que manipula los datos económicos, que ve los grupos de poder que le pueden ser favorables, lo mismo instituciones políticas que religiosas y de prensa. Y en lugar de trabajar por la ciudadanía,
está haciendo lo que él quiere, lo que él le conviene, pero se está destinando al fracaso. Estas inquietudes, pues, son las bases de una novela distópica en donde la gente se ha revelado a una vida que ellos aspiran como ciudadanos, en donde los ciudadanos no aspiran a enriquecer a alguien, sino aspiran a vivir en armonía, con trabajo, con tranquilidad, en paz. La convergencia de la literatura y la política, pues, es una constante, es un anhelo en la historia. Desde la antigua Grecia hasta la actualidad, los grandes escritores sí han usado sus hojas como una herramienta política, definiendo sus propias ideologías, influyendo en la opinión pública y buscando crear conciencia y, de ser posible, generar cambios palpables en la sociedad. Lo hizo Cicerón. Lo hacemos los que escribimos columna política, y es que abordar temas políticos también es un motivo de peligro. Es un motivo de peligro porque estás desafiando directamente al poder, a los poderosos. Y esto no ha sido un impedimento tampoco para que los artistas sigan retratando en sus obras las injusticias sociales, los ideales, las molestias. En periodos como la Guerra Civil Española, la Revolución Mexicana, en fin, también las revoluciones que estamos sufriendo en este siglo, la literatura se ha convertido en un arma importante para ambos bandos, y al tiempo en que se hacían poemas, cuentos y canciones para movilizar a la población, la propaganda política está latente. Eso está sucediendo hoy en Ucrania, eso está sucediendo hoy también en Palestina. Conversaciones. A ver, Cecilia Durán Mena. A ver, Juan Carlos Padilla Monroy. Propaganda. Convénceme. Híjole, ¿Por dónde empezamos las conversaciones? ¿Qué te parece si vamos por un orden cronológico? ¿Dónde empezamos con la retórica, Juan Carlos? Y ahí te voy a dar en tu mero mole. Híjole, yo no sé si empezamos por ahí, pero a ver, dale. O sea, creo que en la antigua Grecia todos estos poemas épicos tenían su parte política, ¿estás de acuerdo? O sea, era una guerra, y siempre que estamos narrando una guerra, y los griegos eran muy políticos, entonces teníamos, digamos, estas dos, esta dicotomía de visiones, de pareceres, y luego también lo que pasa con todos los personajes, con todos los dioses, cómo se están alineando para promover el patriotismo y la unidad de la península griega. Pero luego nos podemos brincar. Bueno, ¿qué te parece brincarnos a Roma? En Roma se hizo de la retórica un arte, ya venía desde Grecia, pero el abuso de la retórica hizo que que se constituyeran muchos panegíricos alrededor de Césares que la verdad no eran buenos personajes. O sea, pienso, por ejemplo, en los excesos de Calígula, pero pienso en Nerón, que se atrevió a quemar Roma. Y luego también nos vamos a la Edad Media, y a que no te imaginas, mi querido Juan Carlos, esta obra que yo amo y adoro, también tiene su parte política. ¿A qué me refiero? A la comedia de Dante, por supuestísimo. No, bueno, además Dante era un hombre súper político, muy enojado porque lo habían expulsado de Florencia y porque sus adversarios políticos se habían quedado al mando de Florencia. Nunca pudo regresar, murió exiliado en Mantua. Y bueno, pues así nos podemos ir. Pienso, por ejemplo, en todos estos ejemplos, a veces panfleteros, mi querido Juan, de reformas y contrarreformas de la Iglesia Católica, peleando contra las iglesias cristianas separadas, en fin, y llegamos al siglo XX con, bueno, siglo XIX, Dostoyevsky, realistas, etcétera, sí, Tolstoy, claro, pero luego también nos brincamos al siglo XX, ¿y qué me dices de todo el panfleto nazista, fascista, etcétera? Creo que, bueno, por ahí lo podríamos ir desglosando. Me parece bien. A ver, antes de los griegos, te voy a dar un chismecito, Ceci, no me acuerdo si ya lo había contado en algún momento. La gran obra, la más vasta que existe, 90,000 versos del Mahabharata.
Y uno dice, ¿qué tiene que ver el Mahabharata con la propaganda? Bueno, es que en realidad recordemos que en la India, todavía en la actualidad, existen 4 castas. Y la casta de los que se quedaron con el poder, la casta sacerdotal, realmente tiene su origen en el Mahabharata. El Mahabharata es la guerra de 2 familias, los Kurus y los Pandavas, donde una de ellas, los Pandavas, se van a quedar con el poder y el gobierno de la India. La manera de justificar divinamente que ellos son la casta superior a otras castas es precisamente a través de esta obra literaria, atribuido a Vyasa, pero en realidad es eso, es la justificación de por qué unos quedaron por encima de los otros, bendecidos por el mismísimo Krishna. Entonces es ideológico religioso que las castas quedaron así, y la obra para poderlo hacer, al parecer, es precisamente el Mahabharata. Después, como bien mencionas, en Grecia pues estaban los sofistas. Claro. Los sofistas son panfleteros, ¿no? Sí, sí. O al menos eso acusaban algunos filósofos. Aristóteles escribió la retórica. Cicerón aplicó la retórica. Entonces, creo que ya empezaste ahí las conversaciones, y en efecto podemos ir encontrando a lo largo de toda la historia ejemplos bastante claros, maravillosos por un lado, medio terribles por otro, de la propaganda en la historia de la literatura. Y me encanta, Juan Carlos, que brinques, no, o sea, no esto es solamente una visión eurocéntrica. Creo que toda la literatura tiene parte de la ideología, porque claro que la ideología política tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con aquello que nosotros apreciamos, pero también tiene que ver con un poco de conveniencia, ¿ves? O sea, ¿qué grupo me conviene que quede en el poder? Porque eso a mí me deja en un mejor lugar. Y eso lo vemos desde antiguo y lo vemos desde ahorita. Y creo, pienso por ejemplo, este es un autor del siglo XX, mediados del siglo XX, principios más bien la mitad temprana del siglo XX, en donde Mishima, que es este gran narrador japonés, no se puede hacer a la idea de que el emperador haya salido a decir humillado que perdió la guerra y que él no es una divinidad. Y entonces Mishima trata de recuperar, nunca acepta que el gran Japón haya perdido, que ellos no vengan de una casta del cielo, en fin, y entonces empieza a ser un gran movimiento político para tratar de que el emperador vuelva a recuperar su divinidad. Evidentemente nunca lo logra, y al no lograrlo se hace el harakiri. Y en la Edad Media los reyes tenían que ir justificando su divinidad, su relación con el poder, su relación con la iglesia. Por eso es que iglesia y Estado estuvieron unidas durante muchísimo tiempo. Aquí en México será hasta los tiempos de Benito Juárez cuando se separe. En la Edad Media hubo un personaje que también enalteció y mitificó a los cruzados. Y es que era importante hacerlos ver bien, porque en realidad las cruzadas fueron unas guerras muy viscerales, muy de la conveniencia política y económica. Claro. Y entonces surge un texto que empezó a formarse en 1560 y terminó por convertirse ahí con varias versiones bastante manoseadas en 1570 y hasta 1580. Torcuato Tasso escribe La Jerusalén Liberada. Y La Jerusalén Liberada es un texto que enaltece a los cruzados, donde los buenísimos son precisamente los caballeros cristianos, y los malos serán precisamente los musulmanes. Entonces hay que jugarle un poco a esto. No en respuesta a Torcuato Tasso, pero Amin Maalouf va a escribir Las cruzadas vistas por los árabes, un poco para compensar las balanzas. Sabemos que la historia lo escriben los vencedores, pero este texto concretamente pues fue más bien, si no panfletario, porque no es tan corto el texto, es en realidad propaganda para desmitificar o bien para enaltecer, ennoblecer, por no decir divinizar, a las figuras de las cruzadas. Y en muchos sentidos, todo lo que tenga que ver con mitos y leyendas fundacionales de las naciones
tienen un sesgo político totalmente. Pensaba, por ejemplo, en la leyenda de Guillermo Tell, en este hombre que tenía muy buena puntería, que era un arquero, además ahora padre de la nación suiza, que al pasar por la plaza central no se quiere inclinar ante el invasor y entonces lo ven en la plaza pública ofendiendo a la imagen del emperador y entonces lo prenden, lo llevan a la cárcel y le dicen que la única manera de liberarlo de la pena de muerte es que él le pegue a una manzana justo en el corazón y la divide en dos. Y él dice, ay, por favor, si yo soy arquero, no hay mejor puntería que la mía. Lo que no sabía es que la manzana iba a estar sobre la cabeza de su hijo. Lo logra, y sí, el hijo sale bien y todo, y además luego mata al emperador malvado. Pero tiene una parte muy, muy política, porque entonces, de otra manera, o sea, es como tú dices, el emperador invasor, malo, 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 y yo que me voy a quedar con la tierra buena, 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 ¿no? Tiene su parte, pues, de mucho sesgo, y por eso puede llegar a ser panfletario. A ver, aquí te va un texto nacional. A ver. Un panfleto de cuando, antes de que México fuera México, pero empezaba a gestarse México y quizá las ideas en el fondo de independencia surgieron con los sentimientos de la nación, claro, de José María Morelos y por Pavón. Supuesto. Sentimientos de la nación es un texto breve que se puede leer en este código de, pues sí, es propaganda de independencia, propaganda de libertad, claro, propaganda de separación con los españoles, propaganda de autodominio, claro, no precisamente de un criollo o de un peninsular. No, bueno, y me haces pensar también, ay, lo lograste, Juan Carlos, me haces pensar en en toda la propaganda que hicieron todos los hermanos Cerdán, por ejemplo, en Puebla, precisamente arengando al pueblo y haciendo evidentes todas las injusticias que había y todo aquello por lo que se debía de luchar. Eso a mí me parece, o sea, estos sí son puntos de vista. Uno tiene derecho a tener su opinión y a defender su opinión. Entonces, ¿dónde está la división? Y la división me parece está en ese sesgo en donde yo exagero tanto que puedo llegar a mentir. O de repente, claro que ustedes me dirán, sí, pero la literatura es fantasía. Sí, lo que pasa es que en este caso, cuando yo te estoy tratando de convencer, estoy apelando a retórica, no a fantasía, y entonces el elemento, la materia prima es diferente. Quería platicar de la desobediencia civil de Thoreau. Ay, que tal vez no es como tal no es propagandístico porque no tiene un objetivo concreto como de esta es la idea que se tiene que imponer. Más bien se trata de una idea de no dejes que te impongan las ideas. Uh-huh. Desobediencia civil de Henry Thoreau, 1850 más o menos, en Massachusetts, Estados Unidos, inspiró a Mahatma Gandhi para la independencia de la India. Cómo lograr la independencia de una nación sin violencia está inspirado en este texto de Thoreau, quien por cierto defendió a los mexicanos en la guerra de 1845, diciendo ¿qué hace mi nación invadiendo naciones ajenas? No es una propaganda, porque tampoco es que tuviera Thoreau muchos seguidores, pero es un texto que trasciende al tiempo y que habla de una idea política, y por eso me parecía pertinente hablar de él ahorita. Y fíjate, su gran maestro, que es Ralph Waldo Emerson, él también era un hombre extremadamente político. Tiene poemas espléndidos. Tiene ensayos maravillosos, ensayos extremadamente políticos. A Ralph Waldo Emerson le debemos conocer a Thoreau, porque si no hubiera sido porque lo abrazó, porque lo protegió, porque fue su mecenas, pues hoy no lo conoceríamos. Y ahí está la diferencia de la pluma, Juan Carlos. La corrección, la claridad, la belleza, que no es lo mismo que encontrar, pues, libros de presidentes que escriben al mismo tiempo
que están gobernando y que ya sabemos que a lo mejor ellos no los escribieron y que pues van a ser totalmente olvidables. Que a lo mejor ellos no les escribieron, no, definitivamente No no los los escribieron. estoy de A acuerdo. ver, ahí te va un texto A que ver. ha sacado ampollas y que va a sacar ahorita chispas. Vamos a ver. Los protocolos de los sabios de Sión. Oye, a ver, cuéntamelo. Los protocolos de los sabios de Sión es un falso panfleto supuestamente escrito por una serie de judíos en la que se describe cómo los judíos van a apoderarse del mundo. Digo que saca esto ámpulas porque, ¿Cómo no? falso o no, parece que ¿Tiene una ciertos intención? aspectos, pues ahorita tenemos una guerra durísima en Palestina e Israel, Sí. donde si uno lee los protocolos de los sabios de Sión, dice, ay, ¿es Caramba. real, no es real? ¿Quién lo escribió? Es anónimo, por supuesto. Claro. Es súper panfletario. Mi abuelo lo tenía. Yo leí los protocolos de los sabios de Sión. La edición está prácticamente deshaciéndose porque es de principios del siglo pasado. Claro. Pero este texto sacó ámpulas y sigue siendo vigente porque además, como juega con el anonimato, seguimos sin saber si sí en el fondo hay esta conspiración mundial o no la hay. Fíjate, me hiciste recordar a Bashevis Singer. Bashevis Singer es este polaco, premio Nobel de Literatura, judío, evidentemente, y entonces él en todas sus obras, en todas sus novelas, tiene un sesgo muy, muy político, y él habla con mucha desesperación, pero esto sí es literatura, ¿eh? Habla con mucha desesperación de lo que es ser polaco y lo que es ser judío, ¿no? Porque decía, ¿a dónde voy? Huyo hacia el este o hacia el oeste. Si me voy hacia un lado, me voy a topar con la Rusia de Stalin y me van a matar. Y si me voy al otro lado, me voy a la Alemania nazi y me van a matar. Entonces, ¿dónde está la injusticia de ser judío y de ser polaco y de haber nacido en una tierra en donde estoy totalmente condenado simplemente por mi condición? Súper político, ¿eh? Aquí en México hay una generación, los nacidos a principios del siglo pasado, entre 1910, 1930 más o menos, que leyeron a alguien que también nació en aquella época, aunque falleció recientemente en 2018 a los 104 o 105 años de edad. El autor, Salvador Borrego. Uh-huh. El texto, Derrota Mundial. Este libro tuvo en México más de 23 ediciones. Sí. ¿Cómo puede un texto tener tanta popularidad tratándose de un tema tan escabroso? Este texto hizo que una generación en México viera con simpatía el nacionalsocialismo. Sí. A ver, no es que en México fueran nacionalsocialistas. Eran, decía mi abuelo, porque él pertenecía a esa generación, germanófilos. Sí. Porque se ensalzaba los valores nacionalsocialistas y se extrapolaban en México. A ver, escribió el mismo José Vasconcelos La raza cósmica, y la raza cósmica tiene como base pues mucho de lo que no hemos platicado de él, por cierto, de Mi lucha de Hitler. Sí, claro. Y hablemos de Mi lucha, que es un libro que trataba de exaltar y y lo logró, de inspirar a la juventud alemana. La juventud alemana venía de una derrota absoluta y de una destrucción total de Alemania. Y es increíble lo que logró Hitler. Hitler logró elevar esa nación, ponerla de pie, y pues otro poquito y casi llegaban a ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Ahí realmente hubo una serie de cruzamientos y de aspectos técnicos, políticos, que favorecieron pues que la historia se diera como se dio. Y déjame decirte una cosa, Juan Carlos, ahorita ese libro está prohibido en Alemania, cosa que también me parece, tú sabes que a mí las prohibiciones me caen muy mal, pero si uno es capaz de leer con distancia crítica ese texto, te vas a maravillar, ¿eh? Está estupendamente bien escrito. Probablemente no lo escribió el mismísimo Hitler, sin embargo, pues ahí está la cuestión. Quisiera definir panfleto, porque hemos hecho un poco alusión a ello, pero sin decirlo. Y el panfleto es algo más breve que un libro como Protocolos de los Sabios de Sión o La Jerusalén Liberada. Un panfleto es un escrito breve o libelo difamatorio de carácter agresivo. Y este formato se utilizaba mucho.
satírico o no. La Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial también me lo parece, y no solo eso, también posteriormente que la mujer entrara al campo laboral, que la gente se inscribiera al ejército, todo esto se ha hecho de manera panfletaria brutal. Y del mismo modo, y por eso hacía un poco referencia al panfleto, están también los manifiestos. Ujú. Los manifiestos artísticos, por un lado, pero no solo los artísticos. Los Existe el políticos. manifiesto contra el trabajo, El comunista. existe el manifiesto comunista, existe el manifiesto Una Bomber, y el manifiesto es también una forma de propaganda de ideas. Estas ideas no necesariamente van a chocar contra nosotros. Por eso es que la propaganda tiene muchas direcciones. Claro, la historia la van haciendo los vencedores. Pero vamos despidiendo el programa, mi querida Ceci. No sin antes recomendar George Orwell, que él hizo del punto de vista político verdadera literatura. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide recomendando no solo La Rebelión en la Granja, estaba pensando también en 1984. Claro, por supuesto, son Los ensayos de Orwell. muy críticos, por supuesto, al respecto. Despido el programa, no sin antes agradecer a todo el equipo de trabajo, de producción, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Ojos, no veréis más ni el mal que sufro, ni el crimen que cometo. Dormid la muerte de la noche eterna y las tinieblas podrán defenderos de ver lo que no quise ver jamás, y tampoco aquello que tan anheloso ver ansiaba.